Las elecciones en México se supone se rigen por 5 principios constitucionales, ¿no? La certeza, la legalidad, la equidad, la imparcialidad y la objetividad, ¿no? En esta elección, por lo menos 3 de ellos han sido violados de manera directa y nos surge la duda con respecto a los otros 2. Empecemos con la certeza. No sabemos qué pasó el día de la elección. Realmente nos queda una gran duda con respecto a las irregularidades que existieron el día de la jornada. Hay graves acusaciones con respecto a las boletas sobrantes, las boletas faltantes. Hay grandes problemas seguramente con el asunto de la capacitación de los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, como bien saben. Había realmente un desorden generalizado que se abría a las posibilidades de influir en el conteo de los votos y en la misma votación. Hay técnicas, por ejemplo, de fraude que no se detectan por los observadores electorales normales, como por ejemplo el carrusel. El carrusel es una técnica clásica en la historia electoral mexicana en que una persona entra en la casilla, deposita una boleta ya tachada de antemano, deposita y se lleva con sí la boleta que se le entrega en ese momento. Esa boleta luego lo lleva a una casa, en esa casa lo intercambian, en fin, se da una cadena de votantes en que ningún votante realmente expresa su voluntad, en que más bien se sirven como correa de transmisión de un operador político. Estas acciones son muy difíciles de descubrir, pero dejan huella. Y las huellas que dejan son precisamente el asunto de las boletas faltantes o sobrantes, ¿no? Entonces realmente nos queda una gran duda con respecto a quién ganó más votos legítimos en esta elección. El desempeño, el comportamiento del IFE y del Tribunal Electoral con respecto a este tema ha sido muy lamentable por las siguientes razones. Y el problema empieza con el conteo distrital. Ustedes saben que el PREP es una medida informativa inicial, es el conteo distrital donde se hace el primer, no recuento, pero la primera revisión, conteo formal de la elección. Ese día, el miércoles, el 4, sería el 5 de julio, el IFE gira un circular a los consejos distritales y a los vocales ejecutivos de las estructuras descentralizadas del IFE, diciéndoles que solamente abrieran los paquetes cuando les consta de una forma muy documentada irregularidades graves en la paquetería electoral. No toman, desde ese mismo momento, no toman una posición abierta de cara a la ciudadanía de realmente abrir los paquetes cuando hubiera cualquier problema. El mismo tribunal, cuando llega al momento de revisar, ellos mismos le enmiendan la plana al IFE llamando a lo que ellos llamaban, bueno, lo que los medios llamaban un recuento parcial. Pero el punto central es que aún el mismo tribunal le tiene que enmendar la plana al IFE, ordenando una apertura más generalizada de paquetes que sí tenían graves irregularidades, evidentes irregularidades en el conteo. Ahora, vamos a ver el tribunal. Hay 3 fallos fundamentales del tribunal en este proceso electoral. Uno el 5 de agosto, otro el 28 de agosto, el otro el 5 de septiembre. Estos 3 en cadena construyen una argumentación jurídica, desde mi punto de vista, muy lamentable y preocupante. En primer lugar, el fallo del 5 de agosto, ¿qué problemas tiene? Los medios reportan que ordenaron un recuento parcial de la votación. Esto no es cierto. Lo que hizo el tribunal el 5 de agosto era ni siquiera un recuento, eran unos 13,000 y cacho diligencias específicas de casillas específicas. En ese mismo fallo lo que dice el tribunal es que desecha cualquier idea de que se puede interpretar irregularidades en una casilla, un grupo de casillas para la elección en su conjunto. Se niegan a tomar una visión integral, global, genérica de la elección, ¿no? Retomando una tesis, y ahí están algunos artículos que hemos publicado, una tesis muy preocupante sobre la interconexión. Dicen que si hay, como cada casilla es un mundo, un universo aparte, si encontramos irregularidad en uno, no podemos interpretar y pensar que hay irregularidades en otras. Entonces no podemos abrir otro paquete electoral solamente en base a una sospecha, por bien fundada que sea. La sospecha no es suficiente, tienes que tener evidencia empírica directa. Y esto va totalmente en contra de una de las lecciones más básicas de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, cualquier persona que conozca de sistemas de muestreo estadístico, etcétera, sabría que te puede decir, pues, que en una muestra
puedes detectar irregularidades mayores y eso te puede llevar a hacer una investigación más a fondo. Pero el tribunal ahí mismo desecha cualquier lógica en ese sentido, desecha la queja genérica de la coalición y solamente investiga casilla por casilla específica, irregularidades específicas. Esa decisión no fue una decisión hacia la apertura, un recuento parcial para ver cómo estaba la elección, al contrario, fue para cerrar el caso, solamente investigar algunos puntos ahí. Entonces, encuentran muchas irregularidades, ¿no? Por lo que hoy he visto, aunque no dan un informe sobre los resultados de este recuento parcial, encuentran muchas irregularidades. ¿Y ahí qué hacen? Se meten en una camisa de varas porque ellos mismos han hecho los argumentos de por qué no pueden extender este recuento, ¿no? Entonces, lo único que pueden hacer es proceder a anular alguna de las casillas donde hay irregularidades. Pero aquí otra vez utilizan un criterio jurídico muy problemático. En el fallo del 28 de agosto, que es con respecto a las impugnaciones específicas, anulación de casillas específicas, ellos deciden tomar un criterio de determinancia. ¿Y qué quiere decir? Esto es en la ley, tiene que ser determinante la irregularidad para anular una casilla, pero su criterio de determinancia es el siguiente: si la regularidad que se encuentra en una casilla es menor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla, no se anula. Punto. Un ejemplo. Hay 300 boletas de más, no sustentadas por electores, pero en esa casilla ganó Felipe Calderón por 301 votos. No se anula esa casilla porque no fue determinante para el resultado de esa casilla, aunque sí podría haber sido determinante muchos de estos casos para la elección en su conjunto. Esta elección se decidió por 2 votos por casilla, ¿no? Entonces, es un criterio muy preocupante ahí y deja una gran cantidad de irregularidades sin investigar y sin saber qué pasó ahí, ¿no? Y eso se ven un poco obligados a hacerlo, porque como no pueden extender su propio recuento, tienen que limitar al máximo la anulación de las casillas para demostrar o dar la impresión de que la elección fue limpia. Luego llegamos a la validez de la elección. Otra vez, se enfrentan a esa situación sin la información necesaria. No hicieron un recuento más generalizado y ahí el dictamen está a los ojos de todos. Hay que leerlo, no necesita ser abogado para leer el dictamen final de validez de la elección, ¿no? Y porque es realmente abierto a todos y esto puede ser algo positivo, todo el mundo lo puede leer, pero también es algo muy preocupante porque no hay argumentación jurídica de peso en este dictamen. Es una serie de supuestos de ciencia social mal hechos, es una mezcla. Hay una parte que sí es muy importante que documentan claramente las violaciones de la ley y las irregularidades que existieron antes, sobre todo, de la campaña electoral. Pero luego hay, y esto ya está muy documentado y comentado por muchos, un salto mortal hacia la evaluación de los efectos de esas irregularidades, ¿no? Por lo que a mí me enseñaron en la escuela primaria, cada causa tiene un efecto. Y ellos distinguen claramente las causas, pero no muestran los efectos. Pero la cuestión de la argumentación jurídica es fundamental, porque no citan ni una sola precedente de sus propios fallos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde hace 10 años ha construido un gran cuerpo de interpretación y construcción jurídica alrededor del asunto electoral. Son los constructores, los creadores del derecho electoral en México y lo han hecho bien, de una forma muy creativa. Hay debate dentro de los magistrados, pero en general fue muy buena gestión estos 10 años. Pero de repente, en este fallo, deciden desconocer toda su historia, no citan ningún antecedente, no hay ninguna comparación de esta elección con el de Tabasco, el de Colima, el de Oaxaca, el de Veracruz, los que anularon, los que no anularon. No hay ninguna comparación, argumentación jurídica o histórica. Entonces, este fallo es un poco sacado de la nada, se lavan las manos, usan argumentos como el que se lleve se aguanta, no son argumentos jurídicos esos, ¿no? Entonces, realmente en su último momento que podrían haber salido como los grandes constructores de la democracia, nos deja mucho que desear, ¿no? Entonces, la certeza, con la falta de un recuento más generalizado de se ve violado, la legalidad del mismo tribunal señala claramente que si violó la ley, ¿no? Sobre todo el artículo 48 del COFIPE, que prohíbe cualquier financiamiento privado a los partidos o cualquier anuncios por actores que no sean partidos. Y en tercer lugar, la cuestión de la equidad obviamente está vulnerado. El mismo tribunal está documentando que el Calderón utilizó estos recursos legales más que el otro candidato. Entonces, lo que nos queda son los principios de dependencia y objetividad. Y aquí no nos consta que se haya violado estos principios. Bueno, a mí no me consta, pero nos queda la duda y ahí la historia nos tendrá que decir si estos magistrados y si los consejeros del IFE realmente sí fueron independientes y objetivos o no.